5 de noviembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Ana Belén Marín, asambleísta de Alianza País por Cotopaxi, integrante de la Comisión del Régimen Económico y coordinadora de bancada. El nuevo proyecto de ley de urgencia económica contiene consensos alcanzados en diálogos del gobierno con todas las bancadas. ¿Se aprobará el proyecto antes de un mes? Lo conversamos. También estará con nosotros Ernesto Carrasco, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. El gobierno dio por terminado el convenio de cooperación con el Estado cubano para médicos especializados, un acuerdo que dejó en desempleo a médicos ecuatorianos. También vamos a hablar sobre la corrupción en el sistema de salud pública. Y además estará Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y delegado por Creo, la réplica al consejero nacional electoral José Cabrera acerca de las elecciones 2021 para presidente y asambleístas, las atribuciones reglamentarias del CNE y las reformas de la Asamblea. El presidente ya envió el nuevo proyecto de ley de urgencia económica exclusivamente tributario luego del rechazo de la Asamblea a su proyecto trole de urgencia económica. Este nuevo proyecto más parece un veto negociado. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. En efecto, Estefi, un veto, pero al revés. Uno de la mayoría móvil que se anticipó al que se veía venir del presidente si dócilmente esa mayoría lo complacía, aprobando el proyecto trole con cambios cosméticos o dejándolo pasar por el Ministerio de la Ley. En todo caso, sirvió este veto al revés para maquillaje político y evidenciar con claridad lo que a cada uno mueve, pues finalmente resultó que después de quedar claro que ya había un consenso en el debate del proyecto original, este otro consenso necesitaba asegurarse de que no pasen los desacuerdos con el veto presidencial. Esta evidencia arroja un resultado esclarecedor. La factura de la farra correísta no la quiere pagar nadie, pero lo harán quienes 2 veces reeligieron a Correa en una sola vuelta, quienes eligieron a Moreno y a la actual Asamblea. En consecuencia, no se pueden quejar de que les hagan pagar la factura, pues así todo cambia, pero nada cambia, ya que seguirá el mismo formato correísta, continuarán el déficit, el endeudamiento, la reducción presupuestaria preferentemente en inversiones, el petróleo prendado a China, los intermediarios revendiendo el crudo cuya comercialización la cedió Petroecuador a Petrochina, el crecimiento económico congelado, pese a fórmulas correístas que no han funcionado, de asociaciones público-privadas y monetización de activos, reformas tributarias recaudatorias e iguales competencias del Banco Central, que están en la Constitución que no se cambia, mientras solo cambian las personas que dan la cara en el frente económico, y el FMI, que sustituye a las reservas del IES, los gobiernos autónomos y los depositantes de los bancos, reservas que dejó secas el Banco Central por dárselas al gobierno. Todo cambia, pero nada cambia. Con una ciudadanía que tenazmente elige a los que nada cambian. Actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. De la lectura del nuevo proyecto se desprende que ya no es trole porque se eliminan los tramos de la banca, el Banco Central, las universidades, las concesiones en Galápagos, el fortalecimiento del SRI, pero queda el paquete tributario que asegura la capacidad de pago del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional y el mercado, que financiarán el déficit fiscal. Ana Belén Marín, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión del Régimen Económico. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buen día, estimado Alfredo. Un saludo cariñoso a todos quienes nos están mirando a través de este importante medio de comunicación. El nuevo proyecto urgente recoge los consensos del debate y del diálogo. Sin duda alguna, estimado Alfredo, de toda la revisión que he realizado, recoge el debate que hemos generado dentro de la comisión
y que básicamente yo lo dividiría en dos ejes. El primero en el tema de remisión y por supuesto el tema impositivo, que es absolutamente necesario, que por supuesto que habrán otras formas de recaudar para el país, otras formas de incentivar, pero en este momento el gobierno ha decidido que esa es la línea, así que nosotros dentro de la Asamblea Nacional hemos generado un debate dentro de ese contexto y más bien se ha recolectado, desde lo que yo puedo percibir y la lectura que he dado muy minuciosamente, esta lectura me ha permitido identificar 3 líneas adicionales dentro del tema tributario. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque que nosotros dentro de la Asamblea Nacional tenemos que dar es que realmente vaya a generar un impacto. ¿Ese impacto en qué? Un objetivo de una ley económica urgente es recaudar. La forma de recaudar en este proyecto está alineado principalmente a 3 ejes. El primero, a través de los dividendos. El segundo, también, que está alineado a un tema de aporte por parte del sector que más tiene, que el que más tiene más pague. Y también otros espacios adicionales en cuanto a la eliminación, por ejemplo, o a que sea opcional el anticipo del impuesto a la renta. Siendo este uno de los pedidos de pequeños empresarios, de medianos empresarios y de grandes empresarios que han dicho, mire, nosotros ni siquiera tenemos para pagar el anticipo y nosotros tenemos que hacer ese pago. Nos han pedido de manera colectiva, algunos sectores también han solicitado en la Asamblea Nacional que se considere de manera formal este pedido y que incluya, ¿por qué? Porque el tema de eliminar el anticipo del impuesto a la renta lo que provoca es la disminución, por supuesto, de ese pago, pero sobre todo aumenta la liquidez. ¿Qué pretendes con la liquidez de una empresa? Pretendes generar e impulsar el empleo, pretendes impulsar una reinversión para tener mejor actividad dentro de la productividad al interior de una empresa. Pero también está otro espacio importantísimo, el tema de la remisión ya no solo se enfocó al sector de los estudiantes, sino también a todo el sector agropecuario, agrícola, ganadero, pesquero, que se haya visto envuelto en multas o también en algún tema judicial respecto a los servicios que ellos podían haber recibido de un crédito, sea esto en la CFN o en Banecuador. Todo esto en un contexto de reactivación económica para el sector agropecuario que mucha falta ya lo estaba haciendo. La presentación del proyecto es la de estilo. Los impuestos son para los ricos, pero realmente para la ciudadanía también son, porque hay aumento del ICE a bebidas populares, alcohólicas y azucaradas, e Internet, a las plataformas digitales, la nueva fórmula de impuesto a la renta para las microempresas, impuesto a los ingresos a productores agrícolas y la otra mitad en efecto, la contribución especial de los grandes contribuyentes y el impuesto a los dividendos. Se establece equidad en el pago de la factura. Mire, ahí hay que hacer una diferencia muy importante. Lo que se está haciendo respecto al sector de la microempresa es generando un nuevo sistema que permita más bien ser mucho más ágiles, que permita al sector de la microempresa ser a nivel de tributos en el tema simplificado, sin ningún afán, obviamente, de evasión, sino que más bien un control exhaustivo, pero que también les permita, a la vez les permita tener mucha mayor flexibilidad. Respecto al ICE, en el ICE no se topa el incremento de las gaseosas, no se ha incluido, pero por supuesto en el debate estamos proponiendo también que se pueda incluir el tema de las gaseosas con edulcorantes artificiales, que son absolutamente distintos, que inclusive estos generan divisas, porque lo que hacen es importar el tipo de insumo que requiere para el procesamiento. Ahora, en cuanto al tema de las plataformas, hay 2 ejes importantes. El primero, en los servicios digitales, sí, evidentemente lo que se pretende es incluir a digamos, un impuesto que aparentemente en este momento no existe en el país, pero que hay que regularizar. Es momento de generar esa norma porque estamos haciendo uso de esas plataformas, de ese servicio digital. Pero por otro lado también está respecto no solo las plataformas, sino también sobre todo el servicio pospago en los celulares. Aquí existe también un gran debate. Recordemos que este tema de los planes pospago requiere más o menos se adquirirá unos 100 millones de dólares en el momento de la aplicación. Sin embargo, el señor ministro de Telecomunicaciones ha mencionado que progresivamente han construido ya un plan
agresivo de disminución de los planes postpago. Entonces, de una u otra manera, lo que se hará es compensar para que esta compensación no afecte ni a la mediana ni a la baja de nuestra población. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es que evidentemente exista una redistribución. Esto no va apuntado a los más ricos, esto va apuntado a una redistribución de la riqueza, porque en nuestra sociedad y en todas las sociedades del mundo eso es lo que se busca. No es que necesitamos satanizar o simplemente entregar solamente la mayor carga al sector que más tiene, sino que también esta contribución, que de hecho es parte del articulado, es una contribución especial adicional al impuesto a la renta, que dentro del marco que está planteado es que vaya, por ejemplo, una contribución para el año 2020, 2021, y que estas contribuciones son 3 años, y que vayan estas contribuciones en base a su ingreso bruto. Ese ingreso bruto será calificado de acuerdo a un porcentaje que todavía no está resuelto en la comisión, pero que nosotros consideramos que es una oportunidad porque se han hecho acercamientos y que fruto de un diálogo, de un acercamiento con los distintos sectores es que se pueden incluir estas temáticas. Más bien, aquí el reconocimiento pero ustedes a todos en la quienes comisión sentaron en la han misma hecho, mesa. digamos, la fijación del porcentaje, pero ya lo hizo el presidente en el proyecto y se supone que eso también fue con un consenso. ¿O todavía hay espacio, digamos, para la revisión? Sí, yo creería que todavía hay un espacio para revisar, no se ha cerrado esa puerta, sin embargo tampoco podemos caer en una fórmula excesiva, porque tampoco lo que queremos es que nuestros grandes empresarios que generan empleo, que generan productividad, que son exportadores, que inclusive son importadores de materia prima, nosotros generarles el caos, en absoluto. Como menciono, una redistribución es esta la oportunidad para que ellos también con su aporte, Ahora, con su y sobre la contribución austeridad puedan fiscal, aportar directamente al tema económico. se observa que es mínima la austeridad fiscal en relación a servicios ineficientes de educación, salud y seguridad, que ahora ya no se va a descontar en el impuesto a la renta, cuando el gasto público se triplicó. O sea, globalmente, ¿qué porcentaje de la factura la paga el Estado? Sería no solo con austeridad, sino también con exenciones tributarias para los grandes contribuyentes. Mire, por esa razón, recordemos que esta ley que está ahora calificada como económica urgente, una simplificación en el tema tributario, no ha sido la única. Nosotros en la Asamblea Nacional hemos aprobado, por ejemplo, también la ley de la producción, en la cual, ¿cuál era el objetivo? De hacer inclusive remisiones a quienes han estado en deuda, quienes han tenido han caído en mora, y que en ese momento lo que se logró es buscar ese acercamiento para que dejen de lado el tema del litigio y que puedan generar el pago al servicio de rentas internas. Es decir, en todo caso, así como ha existido tributarios, también han existido incentivos que se han acogido algunos, pero claro, evidentemente no todos se han acogido y en este momento es la oportunidad de hacerlo. En todo caso, el nuevo proyecto urgente exclusivamente tributario asegura la proforma. En cuanto queda la proforma, en cuanto queda el déficit y la necesidad de financiamiento, ¿cómo se va a cubrir? Bueno, no es una ley específicamente tributaria, es una ley, como he mencionado, que se divide en 2 espacios, y el primero es evidentemente tributario, pero el segundo también de remisión en 2 ejes, el educativo y también el sector agropecuario. Entonces, partiendo de eso, sí, la recaudación objetivo de esta ley es de 620 millones para el 2020 y de 647 millones para el año 2021. Es evidente que la brecha fiscal que se tiene en este momento, que supera los 7.000 millones de dólares, posiblemente no se alcance con todo el tema tributario. Por lo tanto, el equipo económico ya viene construyendo otras líneas, otras propuestas de incentivos para generar la productividad que requieres para ser mucho más competitivos en el mercado. Y de esta manera, buscar que la objetividad de construir de manera objetiva, valga la redundancia, el presupuesto general del Estado, va a permitir ir disminuyendo progresivamente la brecha fiscal, y por supuesto que a nosotros los ecuatorianos nos preocupa, y desde la Asamblea Nacional estamos vigilantes de que este presupuesto vaya encaminado a la disminución, pero también no a retirar los servicios que nosotros necesitamos, como es educación, como es salud, que principalmente nuestro pueblo ecuatoriano necesita. Ana Belén Marín, asambleísta por Alianza País, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi.
Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Ernesto Carrasco, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Médicos ecuatorianos por médicos cubanos en los establecimientos de salud pública. Se dio por terminado el convenio con el Estado cubano. Ya volvemos con eso. No se vayan. Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Muchas gracias por el espacio. Buenos días. Sobre la decisión de terminar estos convenios de salud con Cuba, que salgan 400 médicos cubanos y que ocupen esas plazas los médicos ecuatorianos. Cuando vinieron se dijo que traían expertise, que iban a zonas rurales, además que han tenido muy buena calificación, pero hubo médicos ecuatorianos que pudieron siempre suplir esa oferta de trabajo, o hoy haciendo una evaluación, ¿cuál fue el beneficio? Sí, efectivamente, en su momento, en el mejor momento de la venida de los médicos cubanos acá al país, llegaron a ser 600 solo en el Ministerio de Salud, de lo que tenemos información de fuentes oficiales. Sí es necesario también saber que no todos eran médicos. Bueno, ahora que ya salen sabemos todo exactamente los números. La gran mayoría de ellos eran tecnólogos en imágenes, otros de ellos eran tecnólogos en fisiatría, pero médicos per se, los que quedaron ahora o que salen son 164. De hecho, aquí tenemos la información. Sabemos exactamente cuántos estaban en el servicio público en el Ministerio de Salud. Lo que nos preocupa, porque es cierto, más que la medida ser técnica, es política. Por el producto de las marchas, de las protestas, se supo que había infiltrados del gobierno cubano y eso hace que se termine el convenio. Ahora bien, desplazaron a los médicos ecuatorianos, claro. Teníamos nosotros perfectamente especialistas, a lo mejor es difícil conseguir oftalmólogos y es difícil conseguir cardiólogos, pero los demás sí teníamos. Médicos familiares es el equivalente al médico general de nuestro país, es decir, teníamos médicos para suplir esas necesidades, pero las llenaron con médicos cubanos. La prestación remunerada de servicios profesionales a terceros países, especialmente en medicina y en educación, es una importante fuente de divisas para el gobierno cubano. Aquí usted dice, bueno, llegamos a tener 600. Los pagos se hacían directamente al gobierno cubano, entregaba su porcentaje únicamente a los trabajadores. Recordemos lo que dijo sobre esto el exdirector del Hospital Carlos Andrade Marín. El Consejo Nacional Electoral está solicitando la presencia desde ya de organismos internacionales. Lamentablemente, 2 de los consejeros todavía no firman. Vamos a ir más adelante con ese audio, eso se refiere al Consejo Nacional Electoral, de lo cual vamos a hablar más adelante, pero a lo que se refiere es que se han mantenido estos convenios con Cuba, como lo hicieron varios países. Bolivia también acaba de terminar un acuerdo con 700 médicos cubanos. Entonces, ahora quedan estas 400 plazas. ¿Y qué proponen sobre el procedimiento y para que sean, sobre todo, bien aprovechadas? Sí, específicamente son 370 y algo las vacantes que quedan en salud. Como le decía, no todos son médicos, de hecho, la minoría son médicos. Específicamente 164 en las especialidades que acá sí tenemos, entre estas medicina familiar, fisiatría, hay bastantes plazas para fisiatría. Por ahí nos preocuparía conseguir otras especialidades no médicas, como tecnólogos en imágenes, que son difíciles de conseguir acá, pero se puede trabajar con imagenólogos. Sí quiero ser enfático en esto. Estos 164 espacios para médicos, sí, están a la oferta en el momento, pero no solucionan el problema y es lo que hemos venido tratando. Federación Médica Ecuatoriana ya hace más de un mes le envió una propuesta al Ejecutivo y también al Ministerio de Salud y al Ministerio del Trabajo. Solo Salud respondió, la ministra Andra Muñoz nos recibió, estamos en una mesa técnica y esto se ha hecho público justamente por esa situación de los cubanos. La propuesta que hace Federación para, a la par que entran a disposición estas partidas, se generen nuevas partidas de trabajo para poder tener especialistas en el servicio público. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Sencillo, esto no lo hacemos nosotros. El gobierno ecuatoriano en su momento dijo que por la crisis económica pensaron, siquiera, reducir el 20% del salario. Todas las organizaciones sindicales de trabajo protestaron, se quedó en que ninguna de las medidas se iba a tomar. Obviamente la medida lógica es sacar gente, que se pierdan plazas de trabajo. Ante esto, Federación propone que sí, esa reducción del 20% es factible en sectores como salud, tanto en cuanto se regule la jornada laboral. Y sí quisiera, por la premura del tiempo, porque hay quejas, obviamente... Jornada laboral se refiere que vuelvan de 8 a 6 horas. Correcto, es que esto era un derecho adquirido que nos dio el presidente, bueno, hace tiempo, y Correa lo quitó. Con eso claro sobre la propuesta que tiene la Federación.
Ahora, mientras tanto mientras esto ocurre, a la ciudadanía se le pide pagar la factura de los malos manejos económicos, del despilfarro, de la corrupción que hoy trae consigo ese déficit fiscal por pagar. Pero ¿cuánto se está recuperando de lo robado? Y en este campo, ¿qué tanto se sigue permitiendo que operen esas mafias que hacen, por ejemplo, de la salud un negocio? A ciertos grupos políticos no les interesa denunciar la corrupción en el IES o en los hospitales públicos, pero la Comisión Anticorrupción ha hecho sus denuncias, usted mismo en ocasiones anteriores ha presentado denuncias. ¿Es un proceso organizado el que está detrás de esa corrupción, aún sin responsables? Sí, bueno, y aprovechemos, esta es la magia de la televisión en vivo y nacional. La solución está ahí, al alcance de un clic. Esto lo conversamos con usted, Steffi, en otra entrevista. Basta con regular el sistema de compras públicas. Echa la ley, echa la trampa. En el CERCOP se puede manipular fácilmente quién va a ganar un concurso. Misteriosamente entran 3 proveedores que tienen exclusivamente la pastilla de un color y de un sabor y de 1 miligramo, y los 3 proveedores son del mismo dueño. En el catálogo de compras, que es como se puede solucionar esto, y aprovecho si me escuchan los dirigentes del Estado, es tan sencillo como catalogar, abrir un solo proceso nacional para catalogar todos los productos, todos los insumos, todos los equipos que hay en el país y luego de eso comprarlos. Me ha tocado participar en procesos de compras públicas y lo que existe en el catálogo para comprar es nada, es mínimo. Es decir, que al no incluir ciertos productos o ciertos insumos se presta para que haya esta contratación o estas compras especiales que son las que serían más fáciles o propensas para que se den estas negociaciones, por no decir negociados, en la compra o en la adquisición de insumos o medicamentos. Sí, por supuesto, esto no es nuevo. No podemos satanizar al gobierno actual, ni al anterior, ni al anterior al anterior. Este proceso de corrupción en compras públicas, en salud y en otras ramas del Estado es común. Vaya a ver cómo se construyen los puentes, las obras, las carreteras, de las que tanto nos quejamos el gobierno pasado. ¿Que se puede corregir? Claro que se puede corregir. Hay un sistema, hay que saberlo utilizar bien y solo con catalogar los productos vamos a obviar todos estos procesos de intermediarios y de coimas. Con la diferencia de que cuando hablamos de salud le están robando a los enfermos, les están robando a los ancianos, a los que quizás ya no tienen más oportunidad de vida, si no es con su medicina. Entonces, el decir que, bueno, es que esto ha pasado de todos años, ok, ¿hasta dónde han llegado estas denuncias? Porque lo que no puede ser posible es que sea un secreto a voces las denuncias de casos de corrupción en los hospitales o en el IES, pero sin que las autoridades comprueben estas denuncias, el famoso delito sin delincuente. Hay denuncias presentadas, pero ¿qué está pasando entonces? ¿Descansan en la Fiscalía, en la Contraloría o es en los jueces? Bueno, definitivamente es todo el sistema. Vaya a ver cuántos detenidos hay por corrupción en salud. Creo que hay uno, de un caso reciente que es conocido, de un exministro de Bienestar Social. Pero fuera de eso, nada. La plata corre, no solo en los hospitales, también en los juzgados, etcétera. Sí quería pedirle, Steffi, solo un tema puntual respecto a la propuesta de federación, porque en todos los medios están diciendo que hemos pedido que nos bajen el sueldo y no es así. Y sí quería pedir muy rápidamente si me pueden ayudar con esta imagen. Esto es sencillo lo que nosotros estamos proponiendo respecto a lo que pasó. El médico antes del 2011 ganaba $9,97 por hora de trabajo. Cuando Correa nos pasó a 8 horas, el sueldo bajó sustancialmente a 6,98 por hora. ¿Y qué es lo que pasa ahora? El gobierno lo dice, no lo decimos nosotros, que quieren reducir el 20%. Si esto se da y se regula la jornada, más vale el valor por hora aumenta, $7,44. ¿Pero en qué mejora eso la calidad del servicio en salud? Porque eso es lo que se pregunta la ciudadanía con cualquier cambio o reforma que se esté planteando, incluso desde la Federación de Médicos, ahora que estamos hablando, ok, de que hay que hacer ciertas reducciones, pero también de eso recuperar lo que se siguen robando en aquellas mafias que la comisión y que ustedes han denunciado. Claro, ¿por qué proponemos esto? Porque no es que lo hacemos de la noche a la mañana, llevamos haciendo un estudio más de 2 meses, si me ayudan también con esta imagen. Es sencillo y por difícil que parezca, hay colegas que se van a ver afectados, son 2.681 contratos que se terminaban en el mes de diciembre y que lo más probable era que se iban a perder, iban a salir. Estamos tratando de defender esas partidas que se queden por una optimización de gasto propuesta al gobierno, pero esta optimización de gasto podría producir que se contraten 600 nuevos especialistas en jornada de 4 horas, es decir, media jornada, que no es nuevo en el sistema público. Si esto se da, por fin vamos a tener las especialidades que son escasas, como por ejemplo alergología, inmunología, hemodinamia, cirugía cardiovascular, entre otras que no hay en los hospitales públicos. Son las propuestas del presidente de la Federación Médica Ecuatoriana acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias, Ernesto Carrasco, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 7:28. Cuando regresemos estará Enrique Pita, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Hablamos sobre su réplica al consejero electoral José Cabrera sobre la organización de las próximas elecciones de presidente y asambleístas. No se vaya, que en breve estamos con ustedes.
Respecto a la organización de las elecciones 2021 de presidentes y asambleístas, sobre la invitación a observadores internacionales, José Cabrera, consejero nacional electoral, señaló lo siguiente. Escuchemos. El Consejo Nacional Electoral está solicitando la presencia desde ya de organismos internacionales. Lamentablemente, 2 de los consejeros todavía no firman la carta de solicitud, por lo tanto, la OEA no puede apoyarnos técnicamente mientras no esté firmado por los 5 consejeros el tema de la solicitud, la invitación de que vengan a apoyarnos en el sistema informático y que vengan también a observar los procesos que estamos realizando en pro de mejoras, de dar mayor transparencia a los procesos electorales. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad. ¿Es necesario que todos firmen? Si hay resolución del Pleno, solo firma la presidenta. ¿Y cuáles son las otras cuestiones, los otros cuestionamientos, digamos? Llama la atención que quien preside, junto con no menos de otras 7 responsabilidades a nivel del Consejo Nacional Electoral en diferentes direcciones y coordinaciones, quien preside, digo, lo que corresponde a las relaciones internacionales, que es el ingeniero José Cabrera, pueda emitir un concepto que no está basado en la realidad y en hechos que obviamente no son con los que se manejan las relaciones internacionales. El tema es simple. A lo que el doctor Verde Soto y yo nos negamos es a firmar una carta simple en la cual se le pedía a OEA apoyo para una serie de circunstancias sin que hubiese existido previamente al interior de la institución una evaluación de nuestras fortalezas, un ejercicio de planeación estratégica que determine a dónde queremos pedir. Usted no puede ir a la OEA y decir muy ampliamente, vengo a que me apoyen en todo lo que representa el fortalecimiento institucional. Tiene que ser específico. La OEA no es la que hace o ejercita el apoyo directamente. La OEA coordina con las instituciones respecto a las diferentes áreas en las cuales nosotros consideramos, después de una evaluación interna, dónde están nuestras debilidades. Se arma lo que se llama, en algún momento dado, la mesa de donantes. Donantes no significa dinero, porque también hay una opinión que en algún momento dado, muy ligeramente ha dicho el ingeniero Cabrera, de que queremos manejar a los donantes. No. Los donantes son las personas que tienen fortalecimiento en diferentes áreas y pueden prestar su contingencia, económica sí, pero a través de los recursos humanos. ¿Pero son nacionales o extranjeros? Esto es extranjero. Estamos hablando de organizaciones... O sea, de estados extranjeros. Perdón. Estados. No es Por estado. ejemplo, a veces financia la Unión Europea. Sí, hay veces Unión Europea. México, Bolivia, etcétera. Hay veces Unión Europea, es OEA, es Naciones Unidas, y hay instituciones que están vinculadas con el ejercicio de la democracia en los Estados Unidos que tienen este fortalecimiento. Por lo tanto, insisto, no podríamos haber aceptado un ejercicio de planeación estratégica de la época de la presidenta Villasís, Nubia Villasís, como parte del ejercicio que nosotros tengamos que mirar ahora hacia dónde queremos ver el Consejo. Bueno, vamos ahora a las reformas electorales. Las reformas que tramita la Asamblea prevén control al gasto público electoral en tiempo real y también a los candidatos y no solo a los partidos. Definitivamente sí. Hoy día hay una opinión... ¿Pero está eso en el informe de la ponente? Está en trámite, está discutiéndose, es parte de lo que se ha propuesto respecto a, por lo menos es parte de lo que hemos propuesto el doctor Verde Soto y yo en un momento dado respecto a que los controles sean en línea y que sea bancarizado de tal manera de que todo pueda irse mirando prácticamente en el día a día, no solamente los aportes, sino que poder verificar los orígenes y también los gastos. Esto es parte de nuestra inquietud, porque hoy lamentablemente lo que sucede es que después que terminan las elecciones reciben unos papelitos donde se justifican los aportes y se justifican los gastos. Ahora, la plataforma informática para escrutinios e información a la ciudadanía se ha auditado, se ha optimizado, volverán los apagones típicos del socialismo del siglo XXI. Esto es un tema que nos preocupa profundamente, porque por un lado hay afirmaciones públicas de la señora presidenta
y guarda relación con la primera pregunta que usted me hizo, de que ya los organismos internacionales están presentes en el país. Pero por otro lado hay que no se ha pedido todavía. Nosotros, yo he pedido los términos de referencia de esas supuestas apoyos que ya existen, academia, organismos internacionales, organismos electorales de otro país, y no existe. Recién en este momento se está hablando la planificación de la arquitectura informática. Por lo tanto, recién va a comenzar a trabajarse un nuevo diseño. Estamos atrasados, estamos atrasadísimos. Por eso no depende de la reforma de la Asamblea, No, solo depende del Consejo. Así es, depende de la voluntad y la decisión interna, depende de las ganas, depende obviamente de la motivación. Lamentablemente A muchos les gusta el correísmo, pues siguen las mismas normas. Ahora, sobre las reformas electorales en trámite, sobre eso del que dejó el correísmo, ¿se va a mantener el método de Hon o se cambia? Bueno, depende de los asambleístas. Muchos me temo que se va, tanto el tema de las circunscripciones como el tema de Hon se va a mantener. Lamentablemente las organizaciones políticas en sus decisiones van a tener en cuenta sus fortalezas electorales y sus conveniencias. El registro electoral que sirve de base a los padrones sigue cautivo del registro civil del gobierno nacional y del gobierno autónomo de Guayaquil. Así es. Lamentablemente también la ley establece que quien genera la información para la elaboración de los padrones es el registro civil. Es evidente también que la función electoral tiene que trabajar para ayudar en la depuración. Pero ese es un trabajo que lamentablemente no tenemos nosotros la información para darle de baja, por ejemplo, a muertos o a personas que estén fuera del país en un momento dado y que no voten, o personas que siendo de otro país están empadronados. Eso lamentablemente es decir, que hay un banco de reservas, digamos. Así, hay un banco de reservas de votantes anónimos que nadie sabe si existen, si no existen. Esa es una idea si están muertos, si son extranjeros. Esa es una idea que se la escuché yo al ingeniero Cabrera y me pareció interesante, que haya lo que se llama un padrón pasivo y un padrón activo. El pasivo es aquellos que no votan en 2-3, de tal manera que nosotros no podamos tener en un momento dado esa carga en un padrón electoral que haga parecer como que los ausentismos son mayores y sean personas que al final del día pues están fuera del país, no votan o efectivamente son fallecidos. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, gracias por participar en Contacto Directo. A sus órdenes. Luego de la pausa continúa Contacto Directo.